Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos desde ABC de Michoacán. Gracias por conectarse con nosotros. Esta tarde tenemos una entrevista con el secretario de Finanzas del Estado de Michoacán, Luis Navarro, a quien le agradezco la generosidad de su tiempo, Luis, porque ya sé que anda súper ocupado, pero gracias por concedernos estos minutos. No, gracias a ti, Lupita. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo. Oye, Luis, pues preguntarte, desde tu arribo al área de finanzas del Estado de Michoacán, yo creo que una de las áreas, no sé si la más, pero muy complicada cuando llegaste, porque todos recordamos este cierre de año en el cual llevaban como 2 o 3 meses sin pagar a muchos organismos, no había dinero en las calles y mucha gente estaba ya empezando a desesperarse. Se avisoraba un fin de año muy complicado, sin el pago a maestros, a sindicatos, entre otros. Tú llegas y te sientas el primer día y ¿qué piensas? ¿Qué dices? ¿Cómo ves? Bueno, primero, híjole, pues sí, fue unos meses muy complicados, los primeros 3 meses de la administración de Alfredo Ramírez Bedoya en finanzas. Sin duda, todas las áreas del gobierno son importantes, todas. Y en teoría, la parte administrativa pues es como el pulmón, el que le da el oxígeno a todas las áreas, ¿no? El corazón que le manda, que le bombea la sangre. Pero si el pulmón o el corazón están mal, pues todo se para, todo no caminan las cosas. Y es lo que venía pasando en Michoacán. En Michoacán nos entregaron un estado muy lastimado, así lo he dicho, financieramente, no muy claro. No, lo he dicho ya muchas veces, pero bueno, lo repito, no hubo una entrega-recepción. Nos entregaron literalmente un día antes de que entráramos nosotros y eso complicaba más el tema de la claridad de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Como bien lo dices tú, se debían quincenas, no únicamente a los maestros. Ya cuando llegamos nos dimos cuenta que se debían quincenas a policías, al sector salud, a subsistemas. Vamos prácticamente a todas las áreas que dependen de alguna forma del recurso de finanzas del gobierno del Estado. Y fue un tema complejo esos 3 meses. Afortunadamente con el apoyo del gobierno federal, vamos pues también con el apoyo de los michoacanos porque metimos por ahí algunos programas de borrón y cuenta nueva, obviamente también con instituciones bancarias para tener créditos de corto plazo y con algunas otras estrategias digamos financieras fue que logramos brincar el 2021 y el 2022 para mí es un año muy exitoso para Michoacán en temas financieros, puesto que después de muchos años, yo creo que te puedo decir 18, 20 años, en donde el dinero que estaba presupuestado para el año completo, no alcanzaba, llegábamos a un agosto, septiembre, octubre y ya no alcanzaba para los meses subsecuentes. ¿Cuántos años llevábamos así? Yo creo que sin problema teníamos 18, 20 años, o sea, claro. No quiero mencionar exgobernadores para que no se me sienta ninguno, pero sí, fácil, entre 18 y 20 años traíamos ese problema. Nosotros en el 2022 logramos sacar lo completo ese año, pagando puntualmente las 24 quincenas que tiene el año, pagando puntualmente bonos, pagando puntualmente aguinaldos y algo también importante que es importante decirlo, pagando también puntualmente proveedores tanto de servicios como de algún producto, como aquellas constructoras que hicieron obra pública en el estado, pagando puntualmente a los municipios su dispersión de recursos para que ellos puedan ejercer también en obras, en infraestructura, pagando puntualmente también algo como lo es el SAT, el Infonavit, el ISSSTE, el Seguro Social, pensiones civiles, o sea, todo el 2022 hoy te puedo presumir que no debemos nada. ¿Se debe todavía dinero del 2021? Sí. ¿Del 2020? Sí. Y hacia atrás, hasta el 2013 todavía nos llegan a cobrar adeudos, todavía se debe, pero también nosotros nos tenemos que enfocar en lo que estamos trabajando y con las economías que hemos logrado hacer, ir pagando adeudos del pasado. Tan solo en lo que llevamos de esta administración, hemos pagado más de 4,500 millones de pesos de adeudos del pasado, o sea, compromisos que no nos correspondían a nosotros, los estamos pagando porque al final hay que pagarlos. O sea, cuando uno llega a un cargo asumes todo, no todo el paquete completo. Son muchos los adeudos que tenemos en Michoacán y los estamos pagando. Yo estoy, la verdad es que contento. Lo que va de este 2023, estamos aplicando la misma fórmula o receta que aplicamos en el 2022 y vamos muy bien. En este primer cuatrimestre del año, te puedo decir que en temas de recaudación la ciudadanía está respondiendo muy bien, creen en su gobierno. El tema de refrendos, te voy a mencionar nada más 2 ejemplos.
El derecho que más recauda es el refrendo vehicular. La meta de los primeros 4 meses era de 700,000 y llegamos a 740,200. O sea, muy buena la expectativa que tuvimos y la superamos. Y en el tema del 3% de la nómina, nuestra proyección eran sobre 800 millones aproximadamente y llegamos muy cercano a los 820 millones de pesos en el primer cuatrimestre. Vamos muy bien. El impuesto a la nómina es el impuesto que pagan los empresarios, que paga el gobierno federal, el estatal y municipal por emplear a trabajadores. Entonces, la verdad es que en temas de lo que también se viene, se puede visualizar para el 2023, si seguimos con esa responsabilidad, con esa disciplina financiera, como lo hicimos en el 22, de no gastar más dinero de lo que tenemos presupuestado. A ver, nosotros hacemos un proyecto y un presupuesto, y en ese presupuesto tú dices cuánto te vas a gastar en enero y para qué, cuánto te vas a gastar en febrero y para qué, y así subsecuentemente. Si tú únicamente te gastas lo que tú proyectaste, no tienes por qué caer en un déficit. Y así lo hicimos en el 22, así lo estamos haciendo en el 23, y lo que te puedo decir con mucha confianza es que todos los trabajadores, todos los proveedores puedan tener esa seguridad de que el 23 será un año también de mucha estabilidad para el gobierno del Estado en el tema financiero. De que se les va a pagar. Se va a pagar y se está pagando. Bueno, a ver, tan es así, hoy por hoy traemos un paquete de obras multianuales muy interesante, cerca de 9,000 millones de pesos. Y los constructores levantan la mano porque quieren participar, porque se les está pagando, y no únicamente los de Michoacán, ya se empiezan a acercar empresas foráneas, empresas de Guanajuato, de Querétaro, de Jalisco, de la Ciudad de México, porque ven que en Michoacán las cosas están cambiando. La verdad es que inclusive hasta los bancos, para todo el tema de créditos de corto plazo que manejamos en gobierno, que son muy normales, son muy recurrentes, hasta los bancos ahora participan más en las licitaciones que hacemos. Antes no había confianza. Antes no había confianza. Por ejemplo, a ver, un banco como es BBVA, que es un banco que ya, lo que era Bancomer, o como lo conocemos todos como Bancomer, no sé si sepan, pero ya es un banco español. Entonces, no había confianza ya en el gobierno del Estado de Michoacán. Bueno, el año pasado que hicimos la reestructura bancaria, ellos entraron con una parte de recursos, entonces están creyendo en Michoacán. Un Banorte, una Firme, un Banco Azteca, un Banamex, todos, la verdad es que los bancos están volteando a ver a Michoacán con buenos ojos. Y concluyo mi comentario, hace un mes aproximadamente salió ya los resultados de las calificadoras que se hacen cada año. Nosotros como gobiernos estatales, los municipios también y el federal, tenemos que recurrir a una especie de calificación que lo hacen despachos internacionales de cómo va el comportamiento de nuestra deuda y cómo va el comportamiento de nuestras finanzas, si son sanas, si no son sanas, si son confiables o no son confiables. Michoacán en los últimos también 20 años ha tenido calificaciones de, yo lo digo así, entre 7 y 8. ¿Por qué? Porque manejan D, C, B o A, ¿no? Hoy por hoy nosotros tenemos calificaciones de AAA con una calificadora y AA con otra. ¿Qué quiere decir eso? Que con una tenemos 10 de calificación y otra tenemos 9 de calificación. Eso da mucha confianza a los mercados, da mucha confianza a los bancos y desde luego, pues eso habla de que Michoacán va agarrando un rumbo distinto. ¿Por qué pasaba antes esto, secretario, tanta inestabilidad financiera y económica? ¿Era por el despilfarro? Sí, a ver, yo estoy completamente, yo creo que eran temas, uno del despilfarro, sin duda. Había muchas ocurrencias, ¿no? Desde los gobernadores, desde los secretarios, ocurrencias en algunos casos, ¿no? Porque en algunos casos también hubo gobiernos que la pasaron muy mal, que lo poco que tenían se iba todo en la nómina del magisterio. Yo creo que ha habido diferentes escenarios. A ver, hubo en gobiernos en donde se le dio mucha fuerza a los compromisos con el magisterio. Para mí fue un exceso, demasiados bonos, demasiadas prestaciones, que se fue haciendo una bola de nieve, eso muy grande, que se volvió impagable, ¿no? Y que hoy por hoy nos viene afectando a nosotros y que afortunadamente desde que llegó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, dijo ya no más bonos. Estamos hablando que son más de 50 bonos los que tiene cada trabajador del sector educativo al año, prácticamente uno por semana. Entonces ya no más bonos, porque ya era algo que no podía seguir en esa ruta. Y eso nos ha ayudado a tener esas finanzas sanas, ¿no? Otros gobernadores eran ocurrencias, ¿no? En donde se gastaban en proyectos, en obras, en programas que no eran rentables desde mi punto de vista, no tenían ese costo-beneficio. Y otro tema que es muy importante decirlo es
un sobrecosto también de la adquisición de las cosas, ¿no? Corrupción. O sea, un tema en donde compraban productos o hacían obras muy, muy por encima del costo. Y pongo un ejemplo de ello que lo hemos venido mencionando, el tema de los cuarteles, por ejemplo, ¿no? Los 7 cuarteles que se construyeron en el gobierno anterior, cuarteles que se pagaron por más de 4,000 millones de pesos, ¿no? A las empresas que los construyeron, y que cuando nosotros llegamos y cuando hicimos un avalúo formal, los 7 cuarteles no cuestan más de 900 millones de pesos. Entonces, ahí hubo un sobreprecio de más de 3,000 millones de pesos, 3,000 millones de pesos que los pudimos haber utilizado, por ejemplo, pues para el pago de las quincenas, de los bonos, de las aguinaldos, para que, los trabajadores no pasaran malos días, malas semanas, para que se pagaran adeudos del pasado. Ahí lo hemos venido comentando, nos encontramos con adeudos, por ejemplo, con el Seguro Social, donde se le dejó de pagar en algunos meses de las cuotas patronales, y el adeudo cuando llegamos era de 2,600 millones de adeudos del pasado. A pensiones civiles se le dejaron de pagar cerca de 500 millones de adeudos del pasado. Al Infonavit eran cerca de 80 millones de pesos. Al SAT cerca de 2,500 millones de pesos. Por todos lados dejaron adeudos. Y cuando ves que pagaban o compraban cosas muy por encima del valor real, es donde dices, a ver, sí había dinero, pero lo desviaban lamentablemente para cosas que eran innecesarias y no pagaban los compromisos. ¿Por qué nos está alcanzando a nosotros? Pues porque estamos justamente pagando lo que se contrata, lo que se debe, y más aún cuando hacemos una licitación, cuando hacemos la licitación para la adquisición de maquinaria, de cualquier producto o servicio, o bien las obras, buscamos los precios reales, economizar lo más que se puede, y esos ahorros los utilizamos para pagar, lamentablemente, los adeudos del pasado. Entonces podríamos decir que las claves han sido buena administración, obviamente acabar con la corrupción, los coyotajes, podríamos decir, porque supongo que también había muchos funcionarios de por medio que se quedaban con buena cantidad de dinero, ¿no? Sí, seguramente. A ver, eso es muy común. Nosotros de repente andamos yo a veces me siento como portero buscando parar los penales por todos lados. Es complicado. Hay gente que se dedica a eso, pero bueno, es cosa de que irlos ubicando e irlos centrando encontrando. En todos lados. Eso va a ser toda la vida, ¿no? Pero siempre, yo creo que la ventaja que tenemos nosotros con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya es que es una gente honesta, es una gente muy sencilla, es una persona que no le gusta los lujos y esas cosas excéntricas. Y es una persona que siempre busca que el pastel o que la cobija alcance para todos, ¿no? Para más personas. Y sí, no es una persona que nos diga, a ver, compren a como dé lugar, al precio que sea. O sea, siempre está tras nosotros, tras todo el equipo, buscando el cómo comprar lo más que se pueda con lo menos posible, ¿no? Sí. 2 preguntas nada más, Luis, para no hacer estas entrevistas. A mí no me gustan lo que sean tan largas, sino que muy sustanciales. Cuando llegas y ya encuentras o te das cuenta del panorama real y se lo planteas al gobernador, ¿cómo asumen? Porque obviamente Michoacán venía de estar en un estado de crisis tremendo, la inseguridad, entre otras cosas, pero no sé, en ese momento a mí se me afiguraba que el tema más urgente era el de las finanzas. ¿Pudiéramos decir que era así? Sí, yo creo que sí. A ver, recordarás que cuando llegamos nosotros llevábamos casi 90, 100 días de tener tomadas las vías del tren por los maestros. Obviamente éramos el foco a nivel nacional de la noticia porque mucha mercancía que llega de Asia, obviamente entra por el Pacífico vía Lázaro Cárdenas y sube por todo lo que es el centro del país hasta el centro de Estados Unidos y luego de ahí se dispersa. Pues era mucha mercancía que no estaba circulando, que no llegaba a mucha industria y están perdiendo miles de millones de dólares, ¿no? Diario. Entonces, sin duda, cómo resolverlo, eso no era un tema político, era un tema de dinero, un tema en donde quien le debería pagar a los trabajadores de educación era el gobierno del Estado, en donde el gobierno del Estado tiene un convenio con la Federación que recibe dinero de la Federación para pagar a los maestros, pero que ya se lo habían gastado. Entonces,
Sí, el tema financiero era, yo creo que el más complicado. Nosotros... En ese momento. En ese momento sí. Digo, yo te quiero decir algo, no tengo una varita mágica para que ya por decirte que ya se solucionó todo, ¿no? Se sigue debiendo dinero, mucho dinero, pero lo que estamos haciendo, Lupita, es ponerle orden. Es bien importante. Cuando yo ahorita si te pregunto si eres una mujer ordenada... ¿Cuánto te gastas? Es que sí lo comparo con un hogar. Si eres una persona ordenada... No quiere decir que no debas, porque a lo mejor en tu casa tienes una hipoteca con el Infonavit o con un banco y estás pagando una mensualidad, pero sabes que debes. A lo mejor tienes un crédito de tu auto y lo estás pagando y a lo mejor puede ser que tengas algún otro crédito. Eso no quiere decir que seas desordenada, ¿no? Tú sabes, tú administras tus recursos y sabes que con lo que ganas mensualmente te tiene que alcanzar para pagar tus gastos. El problema es cuando eres desordenada. Cuando yo le digo que es como si tuvieras un problema de una adicción. Sí, claro. En donde puedes ir un día a una cantina y te pierdes, gastas, pides prestado y al día siguiente no te acuerdas ni de a quién le debes ni cómo está el asunto, ¿no? Parecía ser que Michoacán estaba así, porque hoy no sabemos, o al menos cuando nos entregan, no sabemos a quién le debíamos, cuánto le debíamos. Pasaban, ¿te asustaste, Luis? Claro, no, bueno, pues yo bajé 11 kilos, imagínate nada más. Imagínate. Pasaban las semanas y llegaba un nuevo deudor. En teoría, tú debes de tener registrados todos tus compromisos de deuda en tu cuenta pública. Y de repente ves que la cuenta pública que tienes no es real, porque no está reflejado todo lo que se debe en la cuenta pública. Pero sí se debe, porque te llegan con contratos, te llegan con fotos, te llegan con entregables, te llegan con documentos y dices, no, pues es que sí te debo y hay que pagar. En esos temas lo que hacemos es que nos vamos a un juicio y una vez que nos instruye el juez de que se debe, es que estamos pagando. Porque también lamentablemente si yo pago algo que no aparece registrado, yo incurro en una responsabilidad. Lo que pasó con Soriana, ¿no? Recientemente. Así es. Entonces, es un tema bien complejo el tema financiero, pero lo que les puedo yo decir, Lupita, es que a 1 año y medio de la administración de Alfredo Ramírez Bedoya, te puedo decir con mucha seguridad que este año vamos a dejar saldado al 100% el adeudo con el IMSS, vamos a dejar saldado al 100% el adeudo con pensiones civiles, con Infonavit ya lo hicimos, con el SAT vamos a andar ya muy cercanos a prácticamente no deber recurso y solamente con el ISSSTE traemos ahí un detalle que lo estamos trabajando y esperemos que pronto tengamos mucha claridad. Eso con terceros institucionales. La deuda bancaria con bancos, vamos, de largo plazo, esta deuda de largo plazo que eran más de 20,000 millones que la recibimos nosotros, la reestructuramos, tenemos mejores condiciones de pago con los bancos que ahora estamos trabajando, la deuda está cercana ya a los 19,000 millones de pesos y vamos a tener un ahorro de 540 millones al año, es decir, prácticamente 2,700 millones de pesos en lo que resta de la administración, que ese dinero se puede utilizar para dos cosas. Uno, para invertirlo en infraestructura que sea lo ideal, o bien, lamentablemente, para seguir pagando adeudos del pasado. Pero bueno, tenemos ya eso muy claro. Y tenemos también el tema con proveedores, que el proveedor vamos avanzando, vamos pagando, ya de entrada no se debe nada del 22, la idea es cerrar este año con no deber al 23, y los de años hacia atrás, irlos pagando poco a poco, se están pagando, digo, hemos pagado ya bastante de ellos, y la idea es que al final de este 2023, tengamos muy, muy claro cuánto y a quién le debemos y en cuánto tiempo les vamos a poder pagar. Wow, qué gran reto, pero bueno, es importante saber para poder, pues ahora sí que tomar las acciones correspondientes. Por último, te preguntaría, Luis, el gobierno del estado en turno, el que sea, es el gran empleador de Michoacán. Yo he visto intenciones del gobernador Alfredo Ramírez de cambiar esto, ¿no? De que sean las empresas como es en otras entidades, de que no dependamos los michoacanos de que me den trabajo en gobierno y si no tengo, pues no sé qué hacer. ¿Hay acciones tendientes a lograr esta transformación? A ver, yo te pongo como ejemplo el 3% de la nómina, ¿no? Ahí yo tengo muy clara la fotografía de cuánto aporta cada uno. Y yo te puedo decir que del 100% de los que pagan este impuesto, del 3% de la nómina, que además son los empleos formales, porque hay que decirlo, en Michoacán hay mucha informalidad, aún todavía, digo en todo el país, pero aquí en Michoacán también. Se dice que en Michoacán 2 de cada 3 empleos son informales, o sea, trabajan en la informalidad, lamentablemente solamente uno es formal, pero bueno, de ese 1%, digamos, el 65%
son empleados por la iniciativa privada, O sea, son las empresas, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, aunque hay pocas grandes, pero sí hay grandes en Michoacán. La que más emplea en el estado es la que está en el puerto de Lázaro Cárdenas, que es la ArcelorMittal. Esa emplea una gran cantidad de trabajadores. Otro porcentaje lo tiene el gobierno del estado. Estamos hablando muy probablemente de un 20%. Como un 15% es el gobierno federal, ¿no? A través de las delegaciones federales, a través del IMSS, el ISSSTE, los hospitales, las clínicas, todo esto. Y el porcentaje más chiquito es los ayuntamientos, que también emplean. Pero bueno, si nos ves como gobierno a la Federación Estado y Municipio, estamos hablando que nosotros empleamos a una tercera parte de los trabajadores formales en Michoacán. Yo creo que nosotros como Estado, ¿qué hemos hecho? También un tema importante, cuando llegamos encontramos que había mucha nómina por contrato, es decir, contratos eventuales, había muchísimos, sigue habiendo muchos, pero hemos ido reduciendo esa carga pues también económica. Al final no somos una bolsa de trabajo nosotros, o sea, buscamos más bien cómo generar las condiciones para que las empresas puedan generar empleos y que también los michoacanos se animen, muchas mujeres se animan a autoemplearse y a emprender nuevos negocios. Pero la idea es, insisto, y lo que hicimos ahí fue, reducimos fueron casi como entre 1,050 y 1,100 contratos, lo que quitamos nosotros, que no se ocupaban, que en muchos casos eran aviadores. O sea, hasta en esos temas estamos buscando cómo ahorrar. Créeme lo que hay un compromiso del gobernador, una instrucción del gobernador más bien, un compromiso de mi parte y de todo el equipo de las diferentes secretarías, de tener la gente que realmente ocupamos, ¿no? Y que mejor ese ahorro, insisto, sirva pues para pagar lo que debemos y para invertir en lo que está y se viene para Michoacán. Pero sí, sería la idea también, secretario, seguir incentivando más la generación de empleos. Sí, por supuesto. A ver, el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez, tiene proyectos. Él trabaja muy de la mano con la iniciativa privada. Se tienen, tan solo aquí en Morelia hay el proyecto de 2 parques industriales, uno de la iniciativa privada que está en Tarímbaro y otro acá en la región de Queréndaro, ¿no? Que ese es el gobierno del estado. Ahí ya se está trabajando para traer grandes empresas. Todo reacomodo que se está dando en el mundo después de la pandemia, en donde muchas empresas que estaban en Asia, empresas canadienses, empresas americanas, que las quieren acercar a sus centros de producción, están viendo a Michoacán como un área de oportunidad por el tema del puerto de Lázaro Cárdenas y el corredor. Entonces, yo creo que en los próximos años se viene algo interesante para Michoacán, un gran impulso en la generación de empleos. El puerto de Lázaro Cárdenas ha ido creciendo también bastante favorable. Digo, cada vez, lo que pasa es que luego los michoacanos no todos tenemos la oportunidad de conocerlo, pero el puerto se mueve una cantidad impresionante de contenedores, hay mucho movimiento ya. Y bueno, en las diferentes vertientes, a ver, algo que genera mucha derrama económica y generación de empleos es también la obra pública, la inversión pública. Nosotros, el Congreso nos autorizó el año pasado, recordarás, llevar a cabo un programa de obras multianuales hasta por 9,000 millones de pesos en los próximos, en lo que es todo este año y digamos los 6 meses del 2024, estamos hablando de 18 meses, y esto va a generar muchos empleos. El macrolibramiento que se tiene contemplado para la ciudad de Morelia, hay algunos proyectos de distribuidores viales aquí en la ciudad de Morelia, está el cablebús en Uruapan, está el mercado municipal de Pátzcuaro, hay un libramiento muy interesante tanto en Zaguayo, Jiquilpan como en La Piedad, y toda una reconstrucción de la red carretera en todo el estado, que todo esto, insisto, pues suman de recurso estatal 9,000 millones de pesos, más lo que pueda aportar el gobierno federal, la iniciativa privada de los municipios. Pues te agradezco mucho esta primera charla que nos has concedido, secretario. Sabemos que tu tiempo pues es muy valioso. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. No, nada más que agradecerles a todos los michoacanos que han sido muy puntuales en el pago del refrendo, que ahora lo hicimos digital. La verdad estamos contentos. Le apostamos a trabajar todo el 2022 para que ya nos hicieran esas largas filas, funcionó bastante bien. Y que sepan que en la Secretaría de Finanzas estamos trabajando para que todos los pagos, los conceptos y la mayoría de los trámites los podamos hacer los michoacanos ya de manera digital.
No es la idea, y quiero dejar muy claro porque luego se me espanta el personal, la idea es no quitar personas que están trabajando en gobierno, y menos, y ni se puede, a la gente que está sindicalizada, no es quitarles, desplazarlos, por supuesto que no, es simplemente facilitarnos la vida, y facilitar la vida es tener más orden, más rapidez, y estos van a tener también una mejor calidad de vida, créemelo. Esa es otra cosa, ¿no? Y que tengan la certeza de que los impuestos que pagamos también nos los están retribuyendo en obras. ¿Cierto? Así es correcto. Pues muchas gracias, Luis, te agradezco. No, gracias a ti, Lupita. Y le agradezco mucho a usted el favor de su atención. Nos vemos en la próxima.